Sabemos que tú has ido a Haití. Sí, ¿Cómo se mueve el mundo espiritual en Haití? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque yo he escuchado muchos testimonios de gente que han ido a Haití y hay cosas que yo no las creo. ¿cómo cuáles tú no crees? Hay muchos tipos de cosas, dije que una caja de fósforo, que esto y que en una vaca y que sí, ok, que se convirtió en una vaca y que se convirtió y que la gente allá en Haití, dije que la venden y la convierten en un animal. Muchos haitianos sí dicen de los brujos que convierten a personas. Bendiciones, mi gente, esto es Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete al canal ahí abajo, dale a la campanita y comparte este video porque este video será de muchas bendiciones. Bueno, mi gente, hoy está con nosotros una mujer que goza de mi respeto, Esta mujer es una mujer, yo la conozco como una mujer espiritual, esa es su característica de ser una mujer muy, pero muy espiritual con nosotros. La pastora Yocasta. Dios te bendiga, Yocasta. Dios bendiga más, Dios bendiga a toda la audiencia que va a ver este podcast, dándole la gloria, la honra al Señor y bendiciéndote a ti pues, por invitarme a tu canal para hablar de lo que sabemos, de las grandezas y de las misericordias y de los favores que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Sí, suscríbanse a su canal, denle me gusta y compartan todo lo que nuestro hermano evangelista Robert sube a través de su canal. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Amén. Pastora, Sí. vamos a empezar picante de una vez. ¿Cómo Dios la llama a usted al pastorado? ¿Cómo es ese llamado? Porque entendemos que para ser pastor debemos de ser llamados por Dios, y ese es un llamado que es un poquito complicado, ya que muchas personas, cualquiera puede agarrar y decir yo soy pastor y alquilar un local y ponerse a pastorear. ¿Qué está sucediendo? A veces vemos personas que no tienen el llamado y ellos se enganchan al pastorado y alquilan un local o compran un local si tienen dinero y ellos se ponen a pastorear, compran un par de sillas, compran un micrófono, tienen el dinero para ellos poder poner un templo o hacer un templo y ellos empiezan a pastorear. Yo quiero que usted nos explique cómo es el llamado pastoral, cómo es que Dios llama a una persona, ya usted como pastora, que Dios la llamó al pastorado. ¿Cómo fue ese llamado? Explíquenos cómo es el llamado al pastorado. Yo te puedo dar la explicación o exponerte cómo Dios me llamó a mí al pastorado, porque verdaderamente no sé con qué valor una persona puede ponerse a pastorear, decirse a sí mismo, yo voy a pastorear, yo voy a hacer esto, porque de todos los... Pero lo hacen. Sí, lo hacen, pero te digo que no sé cómo lo hacen. Lo hacen, conocemos. Porque esto es un llamado que yo creo que es de todos los ministerios y de todos los llamados que el Señor hace. Creo que este es uno de los que más sangre cuesta. ¿Qué? Sí. Ese es el pastorado. El pastorado, porque es que ser pastor no es tan... Es algo bonito, porque servir es hermoso y a eso estamos llamados. Pero cuesta lágrimas, cuesta sangre realmente. Y cómo el Señor me llama, cuando yo me convierto a Cristo, cuando yo decido dejar mi vida anterior, el mundo, cuando usted decide apartarse del mundo, apartarme de todo y seguir al Señor, yo vengo con muchas aflicciones a los pies de Cristo. A mí lo que me hace venir a los pies del Señor más es una gran depresión por la cual yo estaba pasando. ¿Sufría de depresión? Sí, bastante. Y esa depresión me había provocado que había perdido el apetito y todo. Entonces esto me ocasionó una hemorragia interna.
Y luego un joven me invita a la iglesia y yo voy con mi esposo y estamos ahí. Yo veo toda esta gente con esta bucha en la iglesia, ¿no? Y yo decía, no, pero que esta gente son locas. ¿Y cómo yo me vuelvo evangélica? No, pero yo me quería ir corriendo de ahí. Pero luego comienza a predicar una joven llamada Fátima de los Santos, hermana de mi pastora. Y esta mujer empieza a predicar wow, era un poder, una unción, una gracia, no, ahí había una gloria. Esta muchacha estaba llena de Dios. Y esto mira, se me hinchan los pelos, como dicen, siento la piel de gallina cuando recuerdo esto. Y ella está predicando y todo lo que yo decía, esto es para mí. Dios me está hablando a mí. Y mi esposo está ahí al lado y yo llora y me quito porque no quiero que la gente se dé cuenta. Casado. Sí. Y yo no quiero que la gente se dé cuenta y estoy, Dios mío, pero Dios me está hablando. Y hubo algo que me dijo, dile que te ore. Y yo me paré del banco y le dije, oye, cállate, ya no hable más. Así, literal, en el púlpito. Yo sí, imagínate, primera vez que voy, lo que encuentro y lo que veo. Y le digo, cállate, ya no hable más. Dime, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para tener lo que tú tienes? Y para yo hablar como tú hablas. Y para yo predicar así, yo quiero, dime, ¿qué tengo que hacer? Y ahí todo el mundo se paró y un gloria a Dios, un aleluya. Ahí nos convertimos juntos mi esposo y yo. Ahí dimos el paso de fe. Qué bendición. Eso fue un domingo. Pero al domingo siguiente, que ahí es que empieza a trabajar el Señor, yo no dejé de ir. El lunes había día de oración. El martes no había culto y yo me quedé aquí en la casa desesperada porque yo quería estar ahí otra vez. Yo quería volver a beber de esa agua que estaban dando ahí. Y estaba desesperada que llegara el miércoles. El miércoles era de caballero y digo, ¿será que de caballero porque nada más van hombres? Yo me siento atrás, pero yo voy para allá. Y llegué el miércoles porque no hay nada más lindo que el primer amor. Cuando Dios entra, que tú le abres ese corazón, que Él entra, tú eres esa seducción del Espíritu, no hay nada más lindo que Él. Y así fueron los días. Yo fui todos los días porque en ese momento, en ese tiempo, a la gente no le importaba congregarse los 7 días de la semana. Hoy en día ya eso es malo y yo he visto podcast que hablan de esos cultos, de que se le está haciendo daño a familia. Yo eso no lo comparto. Honestamente, yo soy de los pastores que para mí, si se pudiera hacer 3 cultos al día, los 7 días de la semana se hicieran. Porque el mismo salmista lo dice, no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Y que un día en la casa de Jehová es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Entiendes? Y ese segundo domingo que voy a la iglesia, yo no estoy bautizada. Yo simplemente estoy visitando, pero estoy visitando con la intención de que yo voy a salir de ahí llena y que todo lo que había en mí se tenía que ir para viejo, para llenarse de cosas nuevas. Y cuando ese día invitaron a un predicador, un señor que vino de Boston, y ese pastor empieza a predicar y él va moviéndose en toda la iglesia y llega hasta donde yo estoy sentada. Yo estaba sentada como en un cuarto banco y me agarra la mano, me levanta mi brazo y dice, así dice el Señor, te han dejado sola. Tú no tienes familia cerca, pero Dios te ha entregado a ese hombre sin conocernos, y ese hombre es tu ayuda idónea, porque es aquí que Jehová te va a bendecir, aquí en este país. Aunque todos se hayan ido, es aquí. Oye, te estoy recordando algo. Oiga, le estoy recordando algo que me está haciendo entender que el proceso que estoy pasando es que aquí que lo tengo que vivir. Chama. ¿Entiendes? Siento a Dios. Y me dice, toda tu familia está en Estados Unidos. Todos mis familiares, todo, incluyendo mis hijos, son ciudadanos americanos. Y los gringos no les ha placido darme visa. Si hay un gringo por ahí viendo y ve este video, denme mi visa. Dios mío, qué locura. Pero tremenda. Y me dice, y hoy yo sé que tú no eres cristiana aún, porque todavía tú no te has bautizado.
Pero hoy Jehová me dice que tú eres llamada como pastora y ¿Qué? pastora de pastores desde ya. Sama. Y yo me quedé, ay, pero ¿y este loco de Eso dónde fue salió? como a las 2 semanas de tu No, arrepentirte. la segunda semana. La segunda semana de tu arrepentirte, De- las 2 semanas, sí, la Sí, segunda. porque yo me convertí un domingo, al domingo siguiente me pasa eso. Y yo dije, y este loco, porque tú sabes que uno, y yo ya tú sabes, con todo en pantalona todavía y nada de santidad física, porque Sí. estamos de acuerdo en la santidad debe ser espiritual. Pero en ese momento uno ve más, en aquel tiempo se entendía que lo que estaba por dentro se exhibía por fuera. Ahora hay algo como contrario, Sí. no entiendo, pero ese es otro tema. Tú tocaste, escúchame que te interrumpa, tú tocaste el punto de que tú viniste del mundo con, Depresión. con depresión. Ujú. ¿Cómo se te va la depresión? No, pues déjame terminarte el llamado. ¿Cómo se- Ahí, déjame terminarte el llamado y ahí tú hablamos para no cortar un tema y dejarlo pendiente. Así pasó el tiempo y 10 años después de esa declaración, aunque el Señor siempre me lo recordaba Ujú. a través de muchísimos predicadores, cuando surge el llamado, es cuando la iglesia toda están cerradas En la pandemia? de la pandemia. Antes de la pandemia yo siempre daba culto en las calles. Sí. Yo tenía un camión y el camión era la tarima, el púlpito, el altar. Y en cualquier calle a mí yo decía, yo voy a predicar aquí yo me paraba, ahí yo me paraba y hacía un culto y las almas se convertían y veníamos, lo llevábamos a la iglesia o a donde le quedara cerca y así el Señor me fue preparando. Luego, antes de la pandemia, yo empecé a dar culto cerca de acá de mi casa y daba todos los viernes un culto en la calle. Pero esto acontece porque mi cuñado estaba enfermo y él siente el llamado de parte del Señor y él quería que yo le hablara de Dios y le instruyera en la palabra. Y yo empecé a hacerlo. Entonces él empezó a invitar amigos y ahí se convierte mi suegra, se convierte en amigos de él y fuimos creciendo. Después ya no podíamos hacerlo en la habitación de él, íbamos para la sala, ya no cabíamos en la sala, era así como célula, Wow, ¿no? fue algo como, tú me estás contando esto y yo estoy viendo como que fue un llamado como tan genuino, como tú no dijiste, voy a alquilar un local, voy a ponerme aquí, voy a No, hacer esto, no. sino como que tú empezaste a predicar en la calle, la gente se fueron arrepintiendo, empezaron a llegar personas ya de repente, bueno, pero vemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya es una iglesia, o estamos pastoreando, o sea, algo... Cuando yo me vine a dar cuenta que yo estaba pastoreando, Ay, porque los mi madre. jóvenes, porque el Señor me entregó un grupo de jóvenes, Ujú. y era que los jóvenes me decían, pastora, no, yo no soy pastora. No, que yo no soy pastora. Mi pastora, ella va a venir y yo se la voy a presentar que ella es la pastora, no yo. Ahora, eso es lo que es un pastorado genuino. O sea, porque muchas personas, un punto que me gustó fue que dijiste que Dios te dijo, iniciando tú a convertirte, Dios te dijo, un profeta te dijo, Dios te dijo a través del profeta, tú vas a ser pastora. Y duraste 10 años, Yo nunca me lo creí. 10 años para empezar a pastorear, donde hay personas que le dicen, tú vas a ser pastor y al otro día están alquilando ellos un local para ponerse a pastorear. Sí, hubo muchas veces muchos levantamientos, porque se levantó una vez un celo en la iglesia, en mi iglesia madre, porque se hizo una actividad donde la iglesia es de 2 niveles. Entonces, en el segundo nivel se apartó la iglesia para un retiro de 3 días. Mi jefe no me quiso dar permiso de yo apartarme esos 3 días porque era semana mayor y en esa semana mayor había mucho trabajo. Él me dijo, usted puede ir más temprano, pero aquí usted tiene que estar obligado. Yo, ay, padre. Bueno, pues no me pude apartar y un grupo se quedó abajo en el primer nivel, mientras que la iglesia estaba en el tercer nivel. Y todo el mundo estaba en esos supuestos retiros, era conversando.
y como que no era algo espiritual. Y yo dije, no, pero que si estamos aquí no podemos estar en esto. Y después convencí a mi jefe y me dejó por llamada. Yo te voy a llamar si te necesito. No te encierres, que si no va a tener que romperlo. Pero mi pastora dijo, el que se aparte no puede bajar. El que se encerró ahí hasta el último día. Bueno, pues yo me quedé abajo y le dije a los hermanos que se quedaron ahí, aquí estamos para buscar presencia. Si usted vino aquí es para orar, usted vino a ayunar, a leer la palabra, a escudriñar, vamos a hacer el trabajo, porque para que no estemos aquí pasando hambre. Ah, pues está bien, hermana. Y nos quedamos los 3 días ahí, salí 2 veces, ya 2 o 3 horas, volvía, y cuando volvía era como que yo salía como si me echara gasolina, como me inyectaba, y venía con más fuerza, y seguíamos. Wow, el último día yo estoy llena de gloria, yo me siento, tú sabes, como que Dios hizo algo conmigo. Y mi pastora, alguien le dijo, cuídese de ella, que esa le va a quitar el pastorado a usted. ¿Que alguien le dijo? Sí, uno de los hermanos que estuvieron ahí. Y yo sentí como una punzada en mi corazón. Y ella se quedó como medio rígida, así, tú sabes. Yo dije, eso no le gustó a ella porque a mí tampoco me hubiera gustado. Al otro día ella me invita y a la que tuviéramos a las 4 de la tarde en la iglesia, que íbamos a un lugar. Y nos llevó a mi esposo y a mí a un lugar donde la iglesia tenía unos terrenos. Y eso era un lugar baldío, un monte y culebra, como se le dice en Dominicana. Y si ustedes quieren pastorear, pastoren aquí. Aquí van a pastorear. Aquí ustedes van a levantar una hora. Yo dije, wow, eso fue por lo de ayer. Y yo sentí, tú sabes, cómo... Sí. El confrontamiento y la diferencia, la palabra y todo. Y como que me sentí herida. Yo dije, Señor, si es de verdad que tú me has llamado a mí como pastora y tú quieres que yo pastoree, no me dejen vergüenza. Aquí no. Y probé que yo no tenga ni decir que me den para el combustible, porque de mi casa quedaba muy lejos. Y a los 3 meses teníamos 60 niños dándole escuela bíblica los sábados. Dios mío, qué locura. Y en cada servicio que hacíamos, que lo hacíamos los martes y los viernes, adultos iban más de 40 a los cultos. Un día invitamos a que fuera a la iglesia para una actividad que dimos, vamos a hacer como una campaña aquí en la calle, porque era en la calle que dábamos los servicios. Y cuando fueron, que vieron todo, entonces ahí nos sacaron de la obra y tuvimos que entregar la obra. Y al final se perdió el trabajo. Pero uno cuando es oveja se somete a su pastor. Porque al final de la jornada, el que va a dar cuenta es el pastor. Es tu pastor que va a dar cuenta. Porque si te llevó allí y después tu pastor es el que dará cuenta. Por eso yo digo que no se le debe cortar las alas a los... al ¿cómo se dice? Aquel que quiere volar y que puede volar. Déjalo y mejor ayúdale. Pero todo eso también fue parte de un proceso de aprendizaje para hoy en día yo saber cómo enfrentarme a las diversas situaciones que se me han presentado como pastora. Ahora, la pregunta que me hiciste ahorita, que cómo yo vencí la depresión. La depresión, ¿cómo se te fue la depresión? O sea, tú dijiste que tú llegaste del mundo con depresión. Entonces, cuando tú llegaste al evangelio, la depresión se te fue de que llegaste al evangelio, fue un proceso. Mira, ¿qué cuadro depresivo tú tenías? La Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas ya son echadas a un lado, ¿no? Y vienen las cosas nuevas. O sea, yo te lo pregunto porque hay muchas personas que son cristianos y sufren de depresión. Es que ahí voy. La depresión, yo soy estudiante de psicología clínica, y la depresión muchas veces es un demonio que te visita, pero otras veces son traumas, son condiciones físicas, ¿cómo se dice? Condiciones que son psicológicas, situaciones que tienen una,
como una analítica, un diagnóstico que se da, porque antes se estudia al paciente para poder diagnosticar. ¿Tiene un porqué? Hay un porqué en muchas ocasiones, en muchas razones. Por ejemplo, una persona puede tener depresión porque tiene problemas hormonales. Puede sufrir de depresión porque tiene carencias de ciertas vitaminas. Puede tener depresión también porque sus neuronas estén fallando. Y también el nivel de cortisol, que es una de las glándulas de las hormonas que prende el cerebro, hacen que tu cuerpo y tu organismo sufra ciertos cambios. Y también esto puede provocar depresión, ansiedad. Y mucha gente cree que la ansiedad es algo pasajero, pero hay personas y hay cristianos con niveles de ansiedad tan fuertes que no pueden vencer eso aún ni siquiera con una medicación, que necesitan obligatoriamente buscar la ayuda de un especialista, no solo un psicólogo, sino de siempre se me olvida esa especialidad, Dios mío. Siempre que le dicen, ahí es que llevan a los locos, ¿cómo le dicen? Psiquiatra. De un psiquiatra. Entonces el psiquiatra va a determinar y va a ver qué es lo que está en ti mal y te va a ayudar. Pero cuando la depresión viene por un espíritu que te visita, basta con una oración y la disposición que tú tienes de tú querer sanar. En ese entonces a mí era un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo doy el sí a Cristo y yo decido buscar de Él, yo decido llenarme de Dios, yo decido conocer a Cristo y servirle a tiempo y afuera de tiempo. Y tú sabes cómo uno llega con esa hambre de querer conocer y de comer Biblia y de interpretar la palabra. A mí se me fue la depresión. O sea, la depresión, ¿tú entiendes que fue Dios que te la quitó? Me la quitó en ese momento. De que tú te arrepentiste, el Espíritu Santo vino sobre ti, sentiste algo extraordinario que no hubiera sentido, la presencia, y todo eso se fue. Se fue. En ese momento. ¿Alguien te oró? Yo cuando acepté al Señor, que esa joven me oró, la hermana Fátima, que Dios me la bendiga si ve este programa, y donde quiera que esté, que Dios le bendiga. Cuando ella me oró, que me hizo oración de fe y luego me ora, ella echó fuera de mí todo espíritu de depresión y todo espíritu de ansiedad. Amén. Amén. ¿Y qué sucede? Como te decía ahorita, yo sentí que allí algo se rompió y que algo Dios hizo diferente en mí, puso algo en mí, porque el nivel de depresión que yo tenía me hacía escuchar voces. Sí. Sí, a tal grado, y esa voz que casi siempre la escuchan la mayoría de las personas que pasan por esos niveles de depresión, de que tú no eres importante, de que nadie te quiere, tú no vales nada, que tú haces viva, todo eso me pasó, a tal grado que yo intenté suicidarme, me puse una soga al cuello, yo me iba a ahorcar, y cuando me iba a tirar de la silla, aún si todavía haber aceptado al Señor, pero Dios sí sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Sabe para qué nos mandó y cuál es el nivel en el cual Él te va a poner y lo que va a hacer a través de ti. Nada de lo que tú quieras hacer va a quebrantar ese plan. Wow. Las voces que tú escuchabas voces dentro de ti o tú escuchabas voces audibles? Audible dentro de mí. Audible, o sea, como que yo te estoy hablando. Así mismo. Así mismo yo escuchaba esas voces. ¿Y qué tú pensabas que era eso? No, yo sabía que eso era un espíritu, que eso era el mismo diablo. Porque yo le decía... Cuando tú escuchabas esas voces, tú no eras cristiana. No, pero yo decía, ese es Satanás. Eso es el mismo diablo que me está hablando. Y después que te arrepentiste, esas voces se fueron. Se fueron. ¿Qué tiempo duró para que esas voces se vayan? Como te expliqué, desde que me metí a buscar de Dios, a leer la palabra, tú sabes, llenarme, o sea, yo te lo pregunto porque hay gente que están pasando por esa situación y esos cuadros depresivos. Entonces, el mensaje es que solo Cristo puede quitar esos cuadros depresivos. O sea, hay personas... Pero déjame recordarte algo que mencioné hace un momentito, y discúlpame que te interrumpí.
Yo creo en el don de la sanidad y creo en que Dios sana. Pero la depresión hay que tratarla con el mismo, con la misma atención como tú te atiendes el corazón, ¿verdad? Que tú vas al cardiólogo, como el ortopeda, cuando tú te fracturas un hueso, tu cerebro, tu vista, el dentista, el odontólogo. Hay que ir al psicólogo, hay que ir al psiquiatra, hay que atenderse. Esto no es, porque hay un tabú que creen también que todos aquellos que van a al psiquiatra o al psicólogo o son locos o tienen problemas mentales, y hoy en día la sociedad misma está tan contaminada que las personas están enfermando su salud mental. Hay un cuadro muy alto, una tasa muy alta de problemas de salud mental en estos tiempos. De la pandemia para acá. Y más en nuestro país. En el mundo, de la pandemia para acá, se ha incrementado el tema de la salud mental. Y la gente no le gusta ir a psicólogo, como tú dices, a psiquiatra, porque entienden que no están locos. Pero la salud mental hay que tratarla como tú dices. El tema espiritual, yo te conozco a ti como una mujer espiritual. Tú te caracterizas como una mujer espiritual. La gloria de papi. Amén, sí. Entonces el tema espiritual dentro de la iglesia, ¿cómo tú puedes percibir el tema espiritual en estos tiempos ahora mismo dentro de la congregación, dentro de la iglesia? Wow, pero tú me tiraste una pelota muy caliente, porque eso es algo que está en 911. Porque hoy en día la gente está confundiendo lo natural con lo espiritual. ¿Por qué lo digo de esta manera? Por favor, que nadie lo tome personal, pero hoy estamos más tratando de mover los sentimientos. Estamos más de ir en pos de lo que es sentimientos que lo que es espíritu. Por ejemplo, me encantan las alabanzas de hoy en día, ese worship, esas canciones son bien bonitas, pero ¿a qué te mueven? ¿Te mueven realmente a lo espiritual? Que te da un deseo de llorar, que tú sientes que algo diferente, que tú sientes algo lindo, pero no es lo que tú estés sintiendo, es lo que pueda transformar dentro de ti, lo que tú estás escuchando. Hoy en día las iglesias están enfocadas más en los sentimientos. En mover los sentimientos. En mover sentimientos. Ya no se quiere dar mensaje de represión. Yo soy una que yo predico, yo no soy ¿cómo que le dicen? Rajatabla, porque hay un momento sí en que hay que motivar a la iglesia. ¿Tú entiendes que los predicadores no están corrigiendo la iglesia? No, los mensajes de hoy en día son motivacionales. Mira, Jehová dice, y Jehová calladito, porque mira, hace rato que Dios está calladito. Y que Jehová dice, que el Espíritu me dice, pero tú no sientes nada. ¿Por qué? Porque aún ni siquiera, muchas veces, hoy en día los predicadores no están ni siquiera ayunando, la mayoría. Porque cuando un predicador va a predicar que va lleno de Dios y de la gloria de Dios, hay un mover diferente. Se mueve algo diferente en el ambiente. Pero hoy en día lo que queremos hablar de carro, de casa, de cosas materiales, de una palabra profética. Te voy a dar una palabra profética. Mira, el Señor me dice que tú has llorado mucho, que tú has sido marcado, que tú has sufrido mucho. Y eso es lo mismo. ¿Quién en este tiempo y en este mundo no ha sufrido? ¿Quién en este tiempo y en este mundo no ha llorado? Y más en este camino. ¿Entiendes? Háblame, dime algo que venga de verdad de parte de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Déjame la ñoñería, dice el Señor. ¿Por qué tú no le dices eso a la gente? ¿Tú entiendes que hay pocos profetas que son genuinos en otro tiempo? Sin ofender, sí. Profetas que hablen de parte de Dios. Están escaseando. Pero por ahí hay una ola de profetas que ahora todo el mundo es profeta. No, pero en la calle tú saludas, ¡hey, dime, profeta! Se ha cogido eso como un deporte.
como Un cliché. un cliché, exacto, como dime qué es lo que, Profeta. qué es lo guá, No, y la gente le gusta que le digan profeta. como es un refrán que estaba muy sonado antes, aquí con la pámpara, como dice, que eso eran lenguajes coloquiales, léxicos barriales. Ahora en la calle, ¿qué es lo que es profeta? Dime, profeta. Pero tú eres realmente un profeta. ¿Estás tú realmente en los montes buscando a Dios? Puede tener problema una persona que se quiera adjudicar un manto profético con Dios. Pero claro, porque es que si Dios no te llamó, si Dios no te lo dio, todo lo que tú vas a decir es de parte tuya, de tu carne que va a salir. Es de tu propia concupiscencia. ¿Entiendes? Mira, yo te voy a dar un testimonio de algo que aconteció. Mi pastora es una mujer de Dios, Jadi Ramírez de Guillermo. Ella estaba ahora en Estados Unidos, pero ella será siempre mi pastora, porque esa fue mi madre espiritual. Lo que yo sé después de Dios, se lo debo a ella, que me instruyó, me enseñó. Y esta es una mujer que todo el tiempo constantemente vivía en oración y en ayuno. Pero no solo ella, sino también la iglesia. Y no es que la iglesia se iba de que usted para su casa a ayunar, no. La iglesia 3 días aquí trancada. Y ella cerraba la puerta y se tragaba la llave. Nadie podía salir de la iglesia buscando a Dios. Ay, pastora, me estoy muriendo. Vamos a orar. Venga. Unge, Señor, llena. Y al ratico estaba tú durmiendo. Y cuando tú venías a ver, te estabas tú soñando, soñaste que comiste y te levantabas de ahí sin hambre. Te estoy diciendo esto porque una vez en un retiro de esto se hizo una cadena de oración, un círculo. Nosotros éramos como unas 80 personas y se está orando y se está clamando y adorando a Dios. Empezamos como a las 3 de la tarde y eran las 10 de la noche y todavía estábamos en esa cadena de oración. Pero y nadie estaba sentado, nadie estaba cansado, todo el mundo estaba como un guerrero. Y había muchos que estaban profetizándole a un hermano, a un varón, que lo habían ungido como pastor. Y yo recuerdo que todos le profetizaban y una voz interna me decían, y tú no estás escuchando que hay un espíritu contrario. Y yo decía, pero Señor, pero Dios mío, ¿quién es que me está hablando? Porque yo tenía mi duda, yo todavía estaba una bebé en el Señor. Y yo decía, pero ¿será tú, Dios, que me está hablando? Porque si todo el mundo le profetiza bien, ¿por qué tú quieres que yo profetice mal? Porque el Señor me estaba profetizando, me estaba dando una palabra para él. Y era todo contrario a lo que más de 20 personas le habían profetizado. Tú vas a ser grande en Dios. El Señor te entrega una iglesia grande. Tú eres un ministro, tú eres un evangelista, tú eres un pastor de pastores. Y mira, muchas cosas. Y yo tenía como ese nudo en la garganta. Y yo decía, Señor, yo no puedo decir eso. Porque ¿cómo yo voy a hablar aquí? Y voy a ir contrario a más de 20 personas. Y estaba asustada. Y yo sigo así, la lágrima corriendo. Y todo el mundo ahí me dice mi pastora, si tú no dices lo que el Señor te está dando, el juicio será sobre ti. Y yo rápido solté esa cadena y me entré al círculo de oración. Y le dije, venga acá, varón. Así dice Jehová. Mira, yo recuerdo lo que yo le profeticé a ese hombre en ese momento allí. Porque cuando yo terminé de profetizar, caí al suelo. Yo escuchaba a mi pastora ungiéndome, echando aceite sobre mí por todos los lados. Pero yo estoy tirada en el suelo, que yo nada más oigo lo que están diciendo, pero no tengo fuerza ni para levantarme. Y al otro día, en la mañana, como a las 6 de la mañana, fue que yo me pude levantar del piso, recibiendo allí todo lo que Dios me quiso entregar. Y ella me ungía boca de Jeremías, boca de Jeremías. Y yo decía, pero ¿cómo? A mí casi nadie le gusta que yo le ore, mucho menos que le profetice, porque lamentablemente siempre profetizo duro. ¿Tú eres profeta? Eso es lo que dicen, pero yo no me lo creo. Yo te puedo dar una palabra de parte de Dios, si Dios me la da,
pero yo no ando por ahí orando por una persona para dar una profecía, porque es que el profeta es un llamado, algo que es muy fino. Pero mi pastora me ungió en ese momento como profeta y me ungió mi boca, mis labios, con boca de Jeremías. La profecía que le di a ese joven pastor no duró 2 semanas para que todo aconteciera tal cual como se lo profeticé. Sabemos que tú has ido a Haití. Sí. ¿Cómo se mueve el mundo espiritual en Haití? Sopa valiente. Mira, te puedo decir. Escúchame, ¿sabes por qué te hago la pregunta? Porque yo he escuchado muchos testimonios de gente que han ido a Haití y hay cosas que yo no las creo. ¿Cómo cuáles tú no crees? Hay muchos tipos de cosas, que una caja de fósforo, que esto, y que en una vaca, y que sí, que se convirtió en una vaca, y que se convirtió, y que la gente allá en Haití, que la venden y la convierten en un animal, y toda esa cosa. Yo creo, sí, claro, en el mundo espiritual, yo ministro liberación, ministramos liberación, y Dios nos usa en esa área, pero hay cosas, Perdón. Hay cosas que yo no la he vivido. Entonces, como tú has ido a Haití, yo quiero que tú me hables un poco cómo se mueve el mundo espiritual en Haití. Mira, perdón, yo he ido a Haití como misionera muchas veces. La primera vez que fui fue cuando el terremoto, porque como te dije, mi pastor era una mujer loca en Dios. El terremoto fue, creo que el 10 de enero, ¿no? O el 12, algo así, 10 o 12 de enero. Y hoy pasó, no, ¿cómo es? Ayer pasó, hoy nos preparamos y en la madrugada de mañana ya estábamos nosotros de camino a Haití, porque nosotros fuimos para allá. Así, ella se le entró eso, hay que ir, y nos fuimos. Y nosotros en ese momento de esa tragedia, fuimos a los hospitales y nosotros orábamos a los enfermos, ahí mismo se morían. Ellos recibían al Señor allí mismo. Y eso, mira, fue una experiencia maravillosa la que vivimos, tanto mi esposo y yo, como la iglesia, los hermanos que fuimos. Luego, después de eso, un pastor, Manny Valera, que muchas personas conocen, estaba haciendo también viajes misioneros y él necesitaba transporte, mi camión, para nosotros, para poder llevar las ayudas. Nosotros pues le ofrecimos el vehículo para ir, íbamos con ellos. Nosotros hicimos unos 14, 15 viajes a Haití y ya luego volví por 15 días, me quedé en diferentes pueblos, en Marchand de Salem, en Pétionville, no, sino en Delmar, en San Marcos, es decir, diferentes lugares. Fuimos como misioneros también a hacer la obra. Pero una de las experiencias que yo ahora mismo me llega fue fuerte. Eran las 2 de la madrugada. Yo venía manejando en el camión de Haití para Jimaní. Y venía yo, un pastor, mi esposo y un hermano, otro hermano haitiano. Y yo venía manejando, porque mi esposo tenía ya varias horas manejando. De buenas a primera, vino algo ¡fuf! Y se pasa así por delante del camión. Todos nos quedamos así como mirándonos, como, ¿qué fue eso? Yo no frené, todo lo contrario, yo aceleré. Yo, espérate, que aquí no será, y esta hora yo no me voy a parar. Detrás de nosotros venían otros hermanos en diferentes vehículos, porque era un viaje, ese viaje éramos más de 50 personas. Venía un minibús y un bus con los demás detrás de mí. Y el que viene detrás de nosotros tira por el celular. ¿Qué ustedes vieron algo? Mi esposo le dice que sí. Sí, algo como que se cruzó de golpe. Avanzamos. Y eso venía otra vez, pero ya venía como de frente, como si fuese una boca
abierta así, como que iba a tragarse a uno. Yo frené, yo dije, en el nombre de Jesús yo te reprendo, diablo, fuera. Y eso hizo así, y se desvaneció como si fuera un humo. Si yo no lo veo, yo no lo creo, honestamente, porque al igual que tú, eso de que viajan en caja de fósforo, yo eso no lo, yo como no lo voy a dudar, pero lo tengo en tela de juicio, porque no, yo no vi eso nunca allá. Sí te puedo decir que muchos haitianos sí dicen de los brujos que convierten a personas en animales. Sí. Me tocó una vez a una joven, yo estaba predicando en una campaña dentro de una iglesia y había una joven que siempre que ella escuchaba a un ministro o una alabanza, ella se volvía serpiente. Y la llevaron ese día a la iglesia. Pero literal. Literal. Bueno, ella se movía como serpiente, debajo de los bancos y todo. Y la gente ya estaba tan acostumbrada a verla que cuando ella hacía eso, la gente cuando ella venía levantaban los pies. Levantaban los pies y ella iba como serpiente por todo el camino. La iglesia completa. Y yo que estoy predicando, que veo eso, digo, pero Jehová reprenda al diablo, ¿y qué es esto? Y ella viene así derechita, derechita hacia mí. Y yo dije, pero esto no va a hacer que yo me turbe, ni que yo deje de predicar, de dar el mensaje. Cuando yo termine, entonces yo le voy a poner atención a este asunto. Ese día yo había salido a evangelizar con los hermanos y un brujo me dijo, yo te voy a demostrar a ti a qué Dios yo le sirvo. El brujo me dijo. ¿Pero cómo a qué Dios? Al Dios que él le sirve. Al diablo. Ajá. Yo te voy a demostrar a ti hoy a qué Dios que yo le sirvo. Y yo le dije, a mí no me interesa que tú me demuestres, y yo tampoco te voy a demostrar a ti a qué Dios yo le sirvo. Porque el Dios que yo le sirvo no necesita demostrársele a nadie, porque Él es visible. El Dios que yo le sirvo, simplemente Él hace y punto. Él no tiene que estarle exhibiéndosele a nadie para que la gente le crea o vengan a Él. Pero tú quieres ir, ahora yo te voy a desafiar que tú vayas y que tú lo lleves al Dios que tú le sirves, a donde yo voy a estar hablando del Dios que yo le sirvo. Yo desafié a mi brujo. Ay, Padre. Él llega y llegó con una campana y se para en la puerta de la iglesia, hace tirín, tilín, tilín. ¿Qué? Literal. Sí, literal. Él llegó a la puerta de la iglesia. A la puerta de la iglesia. Y cogió una campana. Y cogió una campana, tilín, 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 3 veces la sonó. Y yo me acordé de Elías. Y yo no estaba todavía predicando, pero yo volteé para ver el tilín, tilín y veo que es el brujo y va con su cosa amarrada a la cabeza. La brujería, como dicen, es abierta ya. Abierta. Eso no es ¿cómo te explico? Es como aquí las bancas. Donde quiera hay una banca, allá donde quiera hay un brujo. Donde quiera tú encuentres ya una mata, un árbol frondoso, lleno de trabajos de hechicería. Yo buscando sombra, me puse debajo de un árbol de mango grandísimo, grandísimo. Que tú y yo juntos no lo abrazamos, el tronco. Y yo estoy debajo de ese árbol y le digo a mi esposo y a los hermanos que andaban conmigo, ay, pero ustedes no sienten como una cosa pesada, como algo tan malo. Yo siento como una carga. Y dice mi esposo, yo siento que la casa se me está explotando. Dice otra, que yo siento que a mí me están dando batazos. Digo yo, no, pero esto es insólito. Y cuando hago así, ¡ay, mira! Ahí habían cráneos. ¿Qué? Enganchados con trabajos. ¿Cráneo humano? Cráneos humanos. Ahí habían sillas enganchadas. Trabajos con fotos, trabajos con velas, trabajos con pañuelos, gallinas disecadas que se habían secado ahí con trabajo. Una cosa horrible. Yo dije, ay, Señor, ¿y dónde fue que nos metimos? Y le digo yo, dice un hermano, vamos a ungir esto. Digo yo, ¿quién va a ungir el diablo? ¿Usted está loco? Esto es del diablo, esto no es de Dios.
Aquí mire, deje eso ahí tranquilito, que el que lo puso es que va a venir a quitarlo. Pero ¿qué sucede? Que ese árbol, detrás de ese árbol estaba la casa del brujo que yo desafié en el mercado, donde andábamos evangelizando. ¿Qué sucede? Que cuando él está haciendo tilín, yo me acuerdo de Elías. Suénalo más duro, llámalo más fuerte. Y yo estoy ahí sentada y que suénala más duro, llámalo más fuerte. Dale voces que está durmiendo. Yo estaba como Elías ahí sentadita. Y mi esposo, tú te estás volviendo loca. Y yo, no, tú no, pero oye, el brujo que está ahí. Vino, digo yo, sí, tranquilo. ¿Y no te dio miedo? A mí. Humanamente. Humanamente, para nada. Yo sentía como que yo tenía como un poder, como que yo tenía algo grande, como que yo tenía una espada, yo no sé, era una sensación, Tú estabas revestida del Espíritu Santo. llena de la gloria de Dios. Y empiezo a predicar. Yo no sé nada más que decir en creol, bon je venu, la paix bon je veo. Nada más. Y bon je la alegría. Dios está en la iglesia. Eso es todo lo que yo sé decir en creol. Y yo prediqué por más de 15 minutos sin un traductor. Porque Dios puso esta boca a hablar creol. ¿Qué? Por más de 15 minutos. Tú hablaste creol literal. Literal, la gloria. ¿Tú creías que tú estabas hablando en lengua? No, yo creía que yo estaba hablando en español. Fue de cuando todo termina, es que me dice el traductor, pero tú hablas creol y yo te estoy traduciendo. Y tú hablas, y yo nada más fue lo primero que yo interpreté. Ese es el verdadero don de lenguas. Oh. Mire, mi hermano, cuando la joven, el brujo dice, si tú la levantas de ahí me convierto a Cristo. Digo yo no la voy a levantar. ¿Y quién soy yo para levantarla? Ahora el Espíritu Santo de Dios sí. Oye, joven, levántate en el nombre de Jesús. ¡Fuera, diablo, en el nombre de Jesús! Fue todo y se paró ella y llena de polvo, asustada. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Haitiana. Haitiana. Y la muchacha se fue al altar. Allí ella aceptó a Jesucristo. Ella comenzó a vomitar y a vomitar y a vomitar trabajos y cosas que su familia le habían hecho tomar. Y se dice que a ella la habían vendido y la habían a una, ¿cómo se dice? Un espíritu que es una serpiente. Santa Marta. Bueno, no sé. Yo la reprenda. A una demonia de esa. No sé quién. Y la joven, cuando ese espíritu salió de ella, entonces los familiares parece que la habían vendido. Según parece, no, eso era lo que ellos decían, ¿no? Para vender a una persona tiene que ser tu familiar. Alguien que tenga autoridad sobre ti. Alguien que tenga una autoridad y tienen que poseer algo de la persona. Tus padres. Los padres, amigos. Un amigo puede vender a un amigo. Tienen que ser cercanos. ¿Pero qué autoridad tiene un amigo sobre ti? Algo que tú le des tuyo. Una esposa. Por ejemplo, yo tengo una tía, por eso sí te digo y creo en que sí se vende a las personas. Yo tengo una tía que fue vendida en San Juan de la Maguana, en el pueblo del Cercado. Ella fue a un velorio de su suegra y la comadre de su esposo, ay, usted me cayó en gracia, ay, usted me cayó muy bien, ay, ¿cuándo te van a volver? Ay, yo quiero que usted me dé un regalo, algo de usted para yo recordarla. A mi tía se quitó un pañuelo y se lo dio a la supuesta comadre. Y ella vendió a mi tía y mi tía se volvía perro. Pero. Así mismo como te lo estoy diciendo. Pero eso fue aquí. Aquí. En República Dominicana. Claro. ¿En qué sitio? En San Juan de la Maguana, en el Cercado. Ella se convertía a perro y se llenaba de los bichos de los perros, ladraba y maullaba como los perros. Pero ella humanamente, ella siendo un ser humano, ladraba, o ella se convertía literal en un perro. Tan literal no se le dio el tiempo. Ya entendí. No se le dio el tiempo. Ella manifestaba todas las cosas de los perros. Incluso caminaba así por las paredes. Es una cosa de película de terror. Pero ella... Pero ella tenía la capacidad de caminar así en la pared.
Ujú. Cuando estaba poseída por ese espíritu inmundo. Y cuando se le Y salía ladraba, eso, ladraba como un perro. como un perro, y se le llenaba, en el pelo, garrapatas, pulga, todo como un perro. Olía como un perro. Y esto no se le dio el tiempo de que eso la poseyera completamente. Yo estaba medio jovencita cuando esto, pero recuerdo que la familia hizo muchas cosas y se la pudieron arrebatar. Tú la llegaste a ver manifestada como un perro. Claro que Ladraba. sí. Todo. Yo soy la nieta mayor y la sobrina mayor de ella. Y a mí, tanto los hijos de ella como los hijos de mi madre, me encargaban a que lo cuidara y que lo sacara de ahí cuando pasaba esto. Porque esto era algo por más de 2 semanas. Eso fue un calvario. Terrible. Terrible, terrible. Pero Dios le dio la victoria a la familia. Y por ahí anda mi tía. Ya está normal. Claro. Es un perro ladraba ahí. No hace perro. Ahí va a salir corriendo. Entonces, tengo para decirte que el brujo vio el poder de Dios y esa misma noche se convirtió. Y al otro día nos invitó para que nosotros derribáramos el altar y quemáramos todo lo que él tenía. Y cuando esa cosa nosotros empezamos a quemarla, eso gritaba, esos ¿cómo se llaman? Esos cuadros, esos cráneos, todas esas. Pero que gritaban como, explícame eso. Así, ¡ah! Pero quemando los cuadros. Quemando los cuadros. Como en la película, que quemaban los cuadros y de los cuadros salían voces. ¡Ah! Así mismo. Tú estás relajando. No, mi esposo está como testigo aquí. Y los cráneos, y los cráneos. Todo eso. Usted, espérate, déjame digerir esto. Y las llamas, el color que se Déjame digerir esto. Ustedes agarraron los cuadros, los cráneos, la gallina seca. Todo esos trabajos que yo tenía, todo el eso. altar que él tenía, los pañuelos, las velones. Y lo tiraron en el piso. Sí. ¿Qué le echaron? ¿Gasolina? Gasolina. Le echaron gasolina, le prendieron un fósforo. Y cuando prendieron eso, empezaron a salir voces de ahí. Sí, y eso explotaba como bomba. Puff, puff. Y gritaban, ¡guay! Así mismo. Pero, para no te vayas muy lejos, un miembro de acá, de la congregación, su mamá, ella es muy católica, pero tú sabes que el católico siempre tiene cuadros. Y ella tenía muchos cuadros en su casa de eso, de imágenes, también imágenes de yesos y todo esto. Y ella un día me invitaron para que le lleváramos un culto. Y yo veo todo esto y yo dije, pero Dios mío, esto parece más un centro espiritista que una casa de familia. Pero no digo nada, me quedo callada porque hay que ser sabio. Entonces, luego me vuelven a invitar y yo comienzo a leer en el libro de Jeremías sobre la palabra sobre la idolatría, de lo que es la idolatría. Ella se quedó como, tú sabes, como que eso le trabajó, pero más le trabaja a la hija. Ella luego va a su iglesia un domingo en la mañana y la hija le dice, mami, pero nosotros somos idólatras, nosotros estamos en contra de la palabra, la casa está llena de cosas así. Y el hijo que estaba orando, tú sabes, para que la familia sea libertada, para que sacaran todas esas cosas. Ellas llegan de su iglesia y le hacen el comentario. Y él dice, sí, esto hay que romperlo, esto hay que quemarlo. No, porque hay que llamar a fulana que está afuera. No, llámala, vamos, que esto hay que... Y él rápido, tú sabes, para que no se vayan a enfriar. Y me llama, pastora, ¿dónde usted está? Ah, en un culto. A la hora que sea, pastora, frene aquí. Y yo, está bien, manito, no hay problema. Frené a las 10:30 de la noche. No había ni gasolina para quemar el asunto. Comenzamos a dar vueltas para buscar la gasolina. Nosotros gastamos 1 galón de gasolina y eso no se quería quemar. No se quería quemar. Los cuadros y todo. Los cuadros y todas esas cosas. Le echaban gasolina y le prendían fósforo y no se prendía. Y nada. Yo tenía, recuerdo, una blusa blanca y una falda rosada. Y estoy con la blusa con mangas como por acá así y medio ancha. Cuando yo tiro, dije en el nombre de Jesús.
Y cuando la tiré, hizo ¡puff! Y se prende. Se prendió. Algo explotó, ¡plá! Un cristal, y cayó así. Y me rompió la blusa. Me rompió la blusita que estaba debajo de mi blusa. Y cortó el brasier. Y a mí no me cortó. Serán los demonios que estaban ahí. Grabamos el fuego, es la hoguera que teníamos ahí. Y al otro día nos ponemos a ver los videos. En el fuego se ven rostros. En el fuego. Ahí se veía a la que tú dijiste ahorita, a la Santa Marta. Santa Marta, Señor la reprenda. Sí. Se veían diferentes rostros y se veían y se oían como esos gritos. El año pasado le quemamos otro altar a otra persona. Y ese era algo pequeño, pero era algo que lo habían quitado y lo tenían guardado. Pero que la persona que lo ministraba era castigada por esos demonios. Y ella no quería tener eso ahí porque sus hijos, su hijo y su nuera no querían tenerlo. Y nos dieron el permiso de quemarlo y nos lo entregaron. Y pasó igualito. Eso explotó. Porque yo siempre he dicho... Cualquier persona puede quemar eso. No. O sea, una gente que venga de fresco y que quema eso. Vienen las represalias. Tiene problemas en el mundo espiritual. Para que lo sepa. Pero aún nosotros como cristianos vienen los levantamientos. ¿Tú sabes los levantamientos que yo he tenido? Por yo ir y quemar altares, por ganarme gente para el Señor, por endemoniado que uno le ha orado y que los demonios lo han soltado. Y después vienen las represalias. Pero uno tiene a Cristo, por eso que no acaban con uno. ¿Tú estás entendiendo? Terrible, terrible. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Son muchas las experiencias que yo he tenido con esto de liberación, de quemar altares. ¿Y los evangélicos jugando en la iglesia? No, jugando no. Que hoy lo que quieren es que te den un mensaje de todo va a estar bien, todo va a estar bien, no, manito. ¿Qué consejo tú tienes para los pastores hoy en día? Como la iglesia, hay muchas iglesias que están frías, el mundo espiritual siempre está activo, nunca duerme, para que la iglesia despierte y pueda enfrentar esos temas espirituales. Mira, yo soy de la que creo que para yo tener una iglesia llena de personas que no estén haciendo nada en Dios, yo prefiero tener 3 o 4 miembros que estén metidos en la brecha y sometidos a la palabra, haciendo la voluntad de Dios. Porque con 4, con 2 de acuerdo Dios lo hace, ahora con 4 más. Pero una iglesia que simplemente la gente vaya allí por un mensaje motivacional, y que se va vacío, porque mientras está dentro de la iglesia se siente bien, pero cuando llegó a su casa no siente nada. Pero cuando tú fuiste confrontado en la iglesia, que tú llegaste dolido, herido, y wow, la pastora me dio durísimo, tú comienzas a pensar, el pastor, ay Dios mío, qué mensaje, esta gente es lo que están hiriendo a uno. Dale gracias, gloria a Dios, porque encontraste quien te haga confrontar y quien te haga pensar. Porque esos mensajes motivacionales, tú desde que llegaste a tu casa, que te enfrentas nuevamente al problema, tú sigues igual. Ay, mi madre. Hoy en día, hermanos, el único consejo que yo te puedo dar es que te revista de Dios. Pastores que se deprimen, es normal que un pastor se deprima, que un pastor pase por ¿cómo se dice? Por un cuadro de depresión. Elías era profeta, con la boca de Dios en la tierra, y pasó por depresión. Jeremías fue catalogado como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque estaba en depresión. El mismo Cristo en la cruz del Calvario allí dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Me dejaste solo, Jehová, Dios. ¿Entiendes? Es decir, cualquier persona puede pasar por esto. Pero yo, particularmente, un par de semanas atrás, fui nuevamente visitada por ese espíritu de depresión. Y le voy a dar el consejo: cuando es un espíritu, se discierne en el aire. Que te viene a azotar, que viene a querer hacerte la guerra. Y fácilmente
que ese espíritu abandona esa casa. ¿Sabe cómo? Cuando tú decides orar, cuando tú decides ayunar, cuando tú decides leer la palabra y meditar en ella. Te fluyen solas las palabras, ¿entiendes? Y tú no vas a necesitar que nadie venga de lejos a darte una palabra de parte de Dios, porque Él va a hablar a ti mismo, a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu y a tu alma. Hoy en día las iglesias están muchas bien abarrotadas, pero bien carentes de espiritualidad, bien carentes de Dios. Y hay que hacer un llamado a los pastores. A los pastores. Por favor, pastores, no saquemos el Espíritu Santo de Dios de las iglesias, de la congregación, de las cuatro paredes. No lo saquemos. Invitémosle y tratemos de que permanezca dentro de la iglesia. Porque solamente por querer mantener la grey allí y una casa llena, estamos haciendo que las almas mejor se pierdan dentro de la misma iglesia. Por eso hoy hay tantos malos testimonios, por eso hoy hay tantas personas haciendo de piedra de tropiezos para otros. A mí me da mucha vergüenza cuando hay personas que me dicen, pero para yo ser cristiana mejor me quedo en el mundo. Para yo estar como están los evangélicos y mejor me quedo en el mundo. Eso me da vergüenza. Pero también es necesario que eso acontezca, porque cuando entre la abominación desoladora al lugar santo, ¿es porque qué? Es porque Cristo está a la puerta. Eso es así. Bueno, mi gente, no hay nada más que añadirle. Esto fue Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Soy hermana pastora Yocasta Jiménez. También síganme en mi canal. ¿Cómo se llama mi Atalaya. canal? Atalayas de Jesucristo, pastora Yocasta Jiménez. Que Dios me les bendiga y shalom. Shalom.